Hola a todos, bienvenidos al canal. El siguiente video es una presentación de los temas que pretendo subir al canal, los futuros videos, con temas de economía a nivel universitario. Si bien el proyecto es una idea a mediano y largo plazo, porque la cantidad de materias es bastante amplia, mi deseo es presentar un programa, una estructura, como hicimos a nivel secundario, para que esto pueda tener un eje a seguir. La idea es presentar diversas materias a nivel universitario. Obviamente, como todas materias a nivel universitario, empezaremos con los niveles más básicos. La primera materia a desarrollar va a ser economía. En esta materia lo que se pretende es una presentación general, un poco más desarrollada que lo que veníamos haciendo con economía a nivel secundario. Vamos a tratar el sistema económico, lo que es el aparato productivo. La idea también es desarrollar la producción, la distribución, el consumo, presentar la función de producción, diversas temáticas en torno a la función de producción, el sistema financiero, la idea de bancos, cómo funcionan los bancos, el Banco Central, el tema de la oferta de dinero, la demanda de dinero también, esto vinculado también con los mercados financieros, en los mercados de valores. Vamos a entender qué es la tasa de interés, por qué es tan relevante en una economía la tasa de interés, por qué todos están atentos al nivel de la tasa de interés. También vamos a ver un esquema de circulación, la circulación del capital, el capital como mercancía, el capital como productivo, el capital monetario. Esto, bueno, es una presentación también, un esbozo de lo que es la teoría del capital. Vamos a ver los factores de producción, los mercados y los precios, cómo se forman los precios, la teoría de la oferta y la demanda, la función de oferta, la función de demanda. Vamos a tratar de hacer una presentación de la economía internacional, del balance de pagos y nociones de crecimiento económico, ¿sí? Todo a manera de introducción, porque abarcamos obviamente economía. Luego vamos a ver obviamente análisis matemático. La idea es que tengamos las herramientas para poder analizar los modelos económicos. ¿Para qué necesitamos la matemática en economía? Los actuales modelos económicos, análisis estadísticos, econométricos, se necesitan obviamente con cierto conocimiento de un aspecto de la matemática, ¿sí? Si bien es muy amplia, obviamente carreras tales como física o ingeniería desarrollan otros temas. En economía nos vamos a centrar en ciertas temáticas que en general tienen que ver con derivadas, diferenciales, etcétera, que es lo que nos va a ayudar a poder modelizar y entender la estática y la dinámica en ciertos modelos. Sí, obviamente también poder aplicar nociones estadísticas que son muy necesarias. En análisis matemático 1, lo que vamos a pretender presentar son las funciones algebraicas, básicamente. Tenemos que desarrollar la idea del límite, asíntotas, cuál es el concepto de continuidad en matemática. Vamos a ver obviamente derivación, las reglas de derivación. Estamos en este caso en análisis matemático y vamos a trabajar con variables, funciones de una variable. Vamos a ver teoremas de Rolle, de Cauchy, de Lagrange, el teorema de L'Hospital, que es tan necesario, derivadas sucesivas, extremos. ¿Para qué necesitamos saber extremos? Eso obviamente después lo vamos a aplicar, por ejemplo, se va a usar mucho en microeconomía. Vamos a tener nociones de concavidad, inflexiones, vamos a desarrollar problemas de máximos y mínimos, que después obviamente también volvemos al punto en microeconomía para hacer maximizaciones, en matemática para economistas, también vamos a necesitar tener bien en claro estos conceptos. Luego vamos a ver microeconomía 1. En este caso, la pretensión de hacer micro es una introducción a la microeconomía, ¿sí? Vamos a desarrollar las nociones de agentes, de mercados, de escasez, el problema de la información en la economía, los costos de oportunidad. ¿Qué es un costo de oportunidad? Vamos a entender para qué necesitamos el análisis marginal en economía, en microeconomía. Aquí vamos a desarrollar más ampliamente el tema de la ley de oferta y la demanda,
vamos a entender para qué se aplica en economía el concepto de equilibrio en microeconomía, y luego vamos a presentar la teoría del consumidor, donde vamos a ver el tipo de preferencias, los tipos de bienes que existen, las relaciones marginales de sustitución. Esto es en torno a la teoría del consumidor. Luego de la teoría del consumidor pasaremos a la teoría del productor, ¿sí? La empresa, los mercados de factores, los rendimientos a escala, la teoría de los costos. Luego desarrollamos el tema de mercados y una introducción a la teoría de los juegos. Vamos a ver el problema del equilibrio general y la economía del bienestar, las fallas de mercado. ¿Qué son las fallas de mercado? El teorema de Coase, óptimos de Pareto, ¿sí? Esto es en micro 1. Luego pasaríamos a macro 1, ¿sí? También es una introducción a la macroeconomía. Vamos a desarrollar modelos que te presenten la macro, que puedas entender la macro. Luego estos se van a desarrollar en detalle en macro 2, pero en macro 1 queremos entender básicamente qué es la macroeconomía, qué es la producción agregada, qué es el crecimiento, el desempleo, la inflación, cuáles son las identidades macroeconómicas. Vamos a tener nociones del PBI nominal, el PBI real, los números índices, qué es la política fiscal, qué es la política monetaria, qué es el multiplicador. Desarrollar el tema de la identidad o la relación ahorro-inversión. Vamos a ver los modelos de brecha. También vamos a desarrollar más en detalle los mercados financieros, el mercado de bienes, el modelo ISLM y vamos a hacer una presentación de economías abiertas. Eso es en términos generales lo que pretendemos desarrollar en macro 1. En estadística 1, es básica las herramientas porque nos van a permitir luego en estadística 2 completar con estadística 2 para poder entender una materia muy básica o muy elemental en economía, que es econometría. En estadística 1 pretendemos desarrollar la teoría de la probabilidad, las variables aleatorias, ¿cuáles son las distribuciones básicas de probabilidad, intervalos de confianza, los test de hipótesis, para qué vamos a usar los test de hipótesis, una presentación de una regresión lineal simple, números índices, ¿sí? Esto es es una introducción, obviamente vamos a ver ejemplos, vamos a ver teoría, me gustaría hacer una presentación de los estadísticos o matemáticos que contribuyeron al desarrollo de la estadística, también un pantallazo histórico de algunos economistas que empezaron a desarrollar temas estadísticos, pero es una introducción de economía 1, de estadística 1. Luego pasaremos a historia económica mundial, ¿sí? Vamos a ver cuál es el desarrollo histórico y los distintos sistemas económicos a través de la historia. Esta es una materia bastante amplia, entretenida, necesaria de comprender porque en mi concepción no se puede entender el presente si no entendemos el pasado. Si bien nos desarrollamos con modelos económicos, como economistas uno debe entender la historia, entender la situación de cada economía, de cada país, de cada región, la cultura de ese país, la historia económica, la historia en general de cada país y ver la viabilidad de proyectos económicos si uno quiere entender. Obviamente uno pretende analizar la historia económica argentina para comparar y ver por qué ciertos modelos no son aplicables en la economía argentina y sí en una economía de países desarrollados del primer mundo. La historia en Argentina tiene mucha incidencia en la viabilidad de ciertos modelos y la aplicación de ciertos modelos. Bien, luego de historia económica mundial desarrollamos historia económica argentina. Pasaremos a ver una materia que me parece fundamental para una buena formación como economista, que es filosofía. Dijimos ya que al comienzo que muchos de los primeros pensadores en torno a la economía fueron filósofos, así que me parece sustancial, importante que tengamos una noción de lo que es la filosofía. Mi pretensión en la materia de filosofía, si bien obviamente va a ser una introducción, aunque bastante amplia, porque mi idea es desarrollar los pensadores tanto de la filosofía antigua, medieval, contemporánea, moderna, para que veamos
el contexto histórico en el cual se desarrollaron sus pensamientos y esto cómo impactaba en los pensamientos económicos que desarrollaron pensadores como Smith, como Marx, que vemos habitualmente en economía, y bueno, también entender el contexto histórico y las ideas filosóficas que estaban en boga en la época del desarrollo de ciertos pensamientos económicos, ¿sí? Para eso me parece fundamental. Esto lo podemos ir entendiendo luego, si bien no he incorporado historia de pensamiento económico dentro de este cuadro estructural, sí la podremos incorporar cuando para mí entendamos todas estas materias filosóficas y podamos luego desarrollar como una optativa, o pretendo desarrollar como varias materias optativas en el canal, ya entendiendo la filosofía, la filosofía de las ciencias, el contexto histórico, los grandes problemas filosóficos de la historia, podemos entender con mucha más facilidad y con una noción, una visión mucho más crítica, que nos va a hacer tener una visión mucho más rica de lo que es el pensamiento económico en la carrera de economía, ¿sí? Entonces, filosofía, resumiendo, vamos a ver lo que es la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Una vez que entendamos estas categorías de la filosofía, pasaríamos a una visión específica de la filosofía, que es la filosofía de la ciencia, ¿sí? Esto ya más desarrollado, si bien nos vamos a enfocar en lo que sucedió en el siglo XX para poder entender los aportes o los debates de la filosofía de las ciencias y su nexo con los problemas económicos, entender cuáles son los problemas de la filosofía de las ciencias y cómo incide básicamente en la economía en su carácter de ciencia. Luego vamos a ver una materia que es lógica, ¿sí? Que si bien lo aplicamos en muchas materias, ya sea matemáticas básicamente, tenemos muchas nociones de lógica, no la vimos desarrollada de su manera específica, ¿sí? Lo que pretendo dar en relación a la materia lógica en sí es, vamos a ver lo que es el lenguaje, lo que es la argumentación, qué son los argumentos deductivos, los argumentos no deductivos también. Vamos a ver lo que es la lógica, el lenguaje de la lógica proposicional, la semántica de la lógica proposicional, el lenguaje de la lógica de predicados y el lenguaje de la lógica y la semántica de la lógica de predicados. Me parece que esto es fundamental, entender la lógica. Esto después lo vamos a entender mejor cuando veamos también la relación con filosofía de las ciencias y con el esquema deductivo e inductivo y su influencia en la economía, ¿sí? En ciertas posiciones económicas. Más que nada, bueno, vamos a verlo con las teorías de probabilidades, que es importante ver estas nociones. Pasaremos luego a análisis matemático 2, que como dijimos, ya mencionando análisis 1, veíamos ahí funciones de una variable. Aquí vamos a ver funciones de dos variables y vamos a ver las aplicaciones específicas en economía, cuando podamos entender lo que son las derivadas parciales, las diferenciales, las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, las ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes, por ejemplo, ¿sí? Eso, más un detalle, obviamente es una materia base para poder desarrollar luego los modelos económicos, para entender su aplicación, ya sea tanto en micro, en macro, y poder luego entender los temas más detallados que se verán en matemática para economistas. Pasaremos a ver las cuentas nacionales, como ya lo mencioné ya en videos anteriores. Vamos a ver las cuentas más importantes de las cuentas nacionales, distintas formas de medición que se toman en cuenta en las cuentas nacionales, la matriz es un producto, etcétera. En micro 2 ya vamos a ver en mayor desarrollo lo que habíamos desarrollado en micro 1.
vamos a ver lo que es maximización de beneficios, la función de beneficios, la minimización de costos, la maximización de utilidad, el excedente del consumidor, lo que es los problemas de incertidumbre, también obviamente los mercados, el monopolio, el oligopolio, los problemas de la información, que ya habíamos también visto en micro 1, externalidades, el bienestar, ¿sí? En modelos, en desarrollos más específicos. En macro 2, lo mismo. Dijimos que vamos a ver modelos más desarrollados o debates más amplios en torno a la macroeconomía 2. Vamos a ver los modelos macroeconómicos tradicionales, herramientas de la macro moderna, ¿sí? Los ciclos económicos, los nuevos clásicos, los nuevos keynesianos, distintas posturas, que nos van a ayudar a entender las distintas posiciones en torno a cómo aplicar la economía, cómo entender la macroeconomía y en función de qué posición tomes, ser un economista clásico o ser un economista keynesiano, y esto influye mucho en la determinación de los modelos y el uso y la defensa de ciertas políticas. Luego se recomiendan políticas económicas que se ven en macroeconomía. Bueno, veremos luego matemática para economistas, ¿sí? Estadística 2, econometría y economía internacional, crecimiento económico, dinero, créditos y bancos, algo de finanzas públicas, mercado de capitales, que es fundamental que un economista tenga una formación en finanzas, así que vamos a dedicarle un capítulo muy importante al desarrollo de los mercados de capitales, para entender las finanzas y el desarrollo el funcionamiento del mercado de capitales. Vamos a ver luego desarrollo económico con los pensadores más importantes y vamos a hacer, me parecía importante, bueno, desarrollar la epistemología de la economía, luego que ya tengamos una base sólida entendiendo lo que es la filosofía, lo que es la filosofía de las ciencias, lo que es la lógica, los problemas filosóficos fundamentales de la historia y cómo incide esto en el posicionamiento de un economista en torno a las críticas de los modelos de manera científica en la economía. Me parece que una vez que podamos haber entendido todas esas materias base que les decía en un principio, la materia de epistemología de la economía es una materia muy rica que nos permite pensar, nos permite posicionarnos, nos permite criticar también, tener las herramientas de conocimiento para poder criticar y en algún momento poder sugerir mejoras en el funcionamiento de la ciencia económica, que tiene muchas críticas y tiene muchas cosas que mejorar en este aspecto, que si bien cuando nos enseñan en la carrera se da por sabido y se da por aceptado un montón de supuestos, el entender el entramado metodológico, filosófico, crítico en torno a lo que es la economía como ciencia, es base fundamental para considerarse un buen economista. Así que bueno, con esto pretendo desarrollar todas las temáticas o materias fundamentales de la carrera de economía. Además, obviamente, de estas materias, que como les dije es un proyecto de mediano y largo plazo, porque son materias largas, requieren un tiempo más que importante para poder ir presentando cada una de las temáticas. También vamos a ver hay cultura general en torno a la economía, vamos a ver pensadores económicos importantes, los distintos temas que se premiaron en relación a los premios Nobel de Economía, y diversas temáticas de la economía, de la coyuntura económica, ya sea nacional como internacional, que nos van a permitir entender esta complicada, o no bien complicada, sino que el entramado de la economía en muchos de sus aspectos fundamentales y metodológicos. Así que, bueno, esto es la presentación de las materias que pretendo desarrollar. Como les dije, seguramente vamos a ver muchas materias luego, además de estas optativas, pensamiento, los sistemas los pensamientos económicos, historia del pensamiento económico, perdón,
Seguramente vamos a ver un apartado especial sobre teoría de los juegos un poco más avanzado. Y bueno, vamos a ir viendo distintas temáticas. Me gustaría también ver una materia muy interesante, es lo que es la economía ambiental, para poder analizar, bueno, todo lo que es el movimiento que se está produciendo en el mundo, de reclamos de cambios climáticos, de todo lo que se produce a nivel ambiental en el mundo, y entender qué aportes hay en este momento en la economía que nos permiten tratar económicamente esas problemáticas. Y bueno, en fin, es bastante amplio la temática que vamos a desarrollar, y este simplemente es el comienzo con la presentación de las materias y los temas, mención de algunos temas importantes del programa de cada una de estas materias. Así que nos veremos en el próximo video, que seguramente ya empezaremos tanto a nivel secundario como las primeras materias de nivel universitario. Hasta el próximo video.